Muy buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, Dios los bendiga. Mi nombre es Eduard Galvis, soy psicólogo de profesión, maestrante de la Universidad Simón Bolívar en área clínica, doctorante de la Universidad La ULA de Venezuela en pedagogía. Hoy tenemos el placer de encontrarnos en este momento con el doctor. Doctor, ¿cómo es tu nombre? Mi nombre es Johnny Marcos Guevara Ortiz. ¿De qué país eres? Yo soy de la hermana República del Ecuador, de una ciudad de la costa llamada Esmeraldas. Cuéntame, ¿qué te hizo llegar aquí a Colombia, específicamente a Norte de Santander? Bueno, la verdad es que yo venía por motivos laborales, una oportunidad de trabajo, lo cual nunca se dio, que era en Caracas, y por una cuestión de unos documentos que no tenía para pasar para Venezuela, me terminé quedando aquí 2 años. Esos 2 años se convirtieron en algo supremamente positivo porque me dieron la posibilidad y la oportunidad de estudiar, sí, de establecerme en esta hermosa ciudad y de conocerla, identificarla, y tuve la oportunidad de estudiar psicología con énfasis en familia en la Universidad de Pamplona. Doctor, ¿y tú cómo hiciste para hacer como ese reconocimiento, decir quiero estudiar psicología? Bueno, en algún momento de mi vida yo recuerdo que estaba pasando por un momento muy difícil a nivel personal, entre los 20 a los 22, 23 años, y tuve la posibilidad de ir donde una psicóloga. Y esa psicóloga fue supremamente impactante en mi vida. Ella era la doctora Lida Alexandra Salazar, una ontopsicóloga que había estudiado en Palermo, Italia. Entonces eso fue una influencia. Ya después, analizando, yo veía que siempre me preocupaba mucho por la salud mental del ser humano, y cuando tenía algún amigo con algún problema, jóvenes que tienen problemas sentimentales, cosas que los acongojan, yo siempre tenía como esa respuesta como precisa, ¿sí? Entonces pienso que ya había en mí ese interés, simplemente que no estaba pues como de manera estructurada. Y cuando ya regresé aquí, la Universidad de Pamplona, en esa época el rector era el doctor Joves, sacó la carrera de psicología con énfasis en familia solamente para profesionales. Y bueno, y yo de igual manera pues metí mis papeles y al ingresar mis papeles pues tuve la oportunidad de pasar y empecé. Luego ya el IFES le dijo a la Universidad de Pamplona que no podía seguir graduando profesionales así, sino que solamente psicólogos generales. Pero yo ya estaba en 4º semestre y eso hizo que pues logré ese título con ese énfasis que hoy yo tengo, y muchos otros compañeros también lo lograron. Doctor, algo que me llama mucho la atención es todos los estudios que tú tienes. Cuéntame detalladamente cómo iniciaste el primero después de ya salir de un pregrado. Bueno, yo soy muy agradecido con Dios. Cuando tuve la posibilidad de graduarme como psicólogo con énfasis en familia, a mí me preocupaba mucho porque a mí siempre me gustó la atención clínica, la atención a personas, a pacientes. Y me llamaba mucho la atención porque había muchas conductas que eran como complejas de manejar, y a veces la universidad, más allá de que pues haya una preparación adecuada, una cosa es las competencias que tú adquieres en la universidad y otra cosa es el enfrentarte a lo que es la intervención clínica, que eso es bastante complejo, ¿sí? Y empecé a hacerlo. Yo pienso que uno tiene que aceptar, uno lo hace cometiendo errores, ¿sí? Pero de igual manera yo necesitaba como algo más. Entonces, a nivel de algo de trabajar la conducta, y me enteré de que había una maestría en San Cristóbal, y hice esa maestría en orientación de la conducta, la cual fue para mí supremamente valiosa porque aprendí a trabajar a través de intervenciones, a través de técnicas, cómo hacer modificaciones de conducta. Entonces hice esa maestría. Luego me llegaba mucha gente con problemas sexuales, problemas de disfunción eréctil, problemas de eyaculación precoz, o me llegaban personas con unos conceptos no correctos con respecto a experimentar el placer sexual, donde ponían en juego la moralidad y su ética y afectaban su relación marital.
Entonces yo dije, no, yo necesito aprender de sexología. Entonces luego ahí hice la maestría en sexología. Paso seguido ya con 2 maestrías, generalmente es especialización maestría, yo lo hice todo lo contrario, fueron maestrías primero. Entro a la Universidad Libre como docente de la universidad y empecé a orientar clases a los estudiantes, porque uno no dicta, uno orienta, y empecé a darme cuenta de que yo tenía muchos errores a nivel de pedagogía, sin darme cuenta, debido a mi bagaje cultural, sí, tenía una actitud como fuerte, como prepotente hacia los estudiantes. Entonces empecé a estudiar pedagogía, ética y pedagogía, que lo hice con la Universidad San Juan de Castellano, y luego empecé a analizar la importancia de salió eso de las empresas, de los trabajos, todo eso. Entonces yo dije, yo necesito trabajar también con empresas. Entonces me especialicé con la Universidad Libre en salud y seguridad en el trabajo. Luego, estando en la Universidad Libre, conocí muchas oportunidades laborales que salían con respecto a dictámenes y a pruebas periciales. Entonces le solicité a la Universidad Libre que quería hacer una especialización en Bogotá, que también me la facilitó, en forense y técnica probatoria, lo cual pues fue extraordinario, y he logrado pues todos esas competencias y esos títulos académicos. Actualmente pues estoy haciendo una maestría, un doctorado en sexología, con el mismo centro donde hice la maestría, y empecé también otro doctorado en pedagogía con la ULA, con la Universidad de los Andes de Venezuela. Entonces así lo he logrado, o sea, no he estudiado lo que ha aparecido, sino que he estudiado lo que he considerado que ha sido necesario para poder pues servirle a los demás, no desde el yo creo o desde el ego, sino desde tener las competencias y hacer la intervención pues adecuada a nivel profesional. Doctor, y eso me parece muy interesante y muy importante resaltar. No es tanto los estudios, sino la capacidad receptiva que tú tienes con los pacientes. Cuéntame ahí, tú tienes muchos años de experiencia en el entorno profesional. ¿Hace cuánto ya ejerces esta profesión, esta linda profesión? Bueno, yo llevo ejerciendo mi carrera como psicólogo como tal, después de haberme graduado en el 2004, pero yo ya desde antes, yo ya hacía intervenciones psicológicas, ¿sí? Y eso pues fue supremamente positivo, porque me dio la posibilidad de hacer aprendizaje y de hacer práctica, porque yo siempre le digo a los estudiantes, o sea, la práctica te da experiencia y la experiencia te da estado de conciencia. Y hoy en día pues los estudiantes salen de las universidades tal vez con una competencia, vamos a decir, buena o adecuada, pero con práctica cero. Y hay muchos docentes en las universidades que se encargan de frustrarlos, de ahorcarlos, de destruir ese sueño de poder hacer clínica, de poder hacer terapia, o de poder hacer algo y les terminan diciendo, no, ustedes tienen que especializarse. Entonces yo digo, bueno, ¿cuándo va a ir a ejercer ese muchacho su profesión? Cuando nazca sus bisnietos, yo qué sé. Entonces yo pienso que en eso la sociedad académica tiene que cambiar con respecto a eso, y también el estudiante tiene que tener como ese interés y no dejarse bloquear por esas manifestaciones que se vuelven como palabra de Dios, que usted tiene que tener maestría, postdoctorado para poder atender a una persona. No, yo pienso que no, que hay que prepararse, sí, pero hay que creer que se puede. Obvio, vamos a cometer errores, pero ¿quién no los comete? ¿Sí? Obviamente tenemos que hacerlo deliberadamente, cometer errores, pero es importante que nos lancemos, que creamos en lo que hacemos. Entonces ese ha sido pues digamos como mi proceso, ¿sí? Doctor, me parece muy importante y demasiado interesante el hecho de que tú hablas de que los estudiantes muchas veces salen bloqueados. Desde tu experiencia, ¿qué le gustaría tú, desde lo que tú has vivido, decirle al estudiante cuando sale a cumplir su rol profesional? Primero, o sea, que crea en el motivo por el cual estudió. Yo digo, si vas a invertir, yo soy un estudiante que invierte 100 millones de pesos en una carrera, y tú te gradúas y sales creyendo que no estás capacitado,
pues más bien inviértelo en un apartamento, en un negocio, yo qué sé, en un taxi, haz algo diferente. Pero no se le puede estar diciendo a un estudiante, y los mismos docentes que manejan como esas mismas frustraciones, que nunca han tenido la posibilidad de dar una orientación o de hacer una intervención clínica a través de tantas técnicas que existen, desde la psicología humanista, del cognitivo-conductual, desde las técnicas conductuales, del psicoanálisis. O sea, como no están en capacidad, terminan como desplazando esa carga psíquica, utilizando ese mecanismo de defensa del psicoanálisis y diciéndole al estudiante, usted no está en capacidad, ustedes no van a hacer esto, ustedes son sociales, ustedes no son clínicos, y bueno, y terminan diciéndole un sinnúmero de cosas al estudiante, que el estudiante sale triste, frustrado, entonces sale a ir atrás de un político que a veces no tiene ni quinto de primaria, a pedirle un trabajo y que lo nombre por allá de secretario, a hacer cualquier cosa menos lo que estudió. Entonces eso termina destruyendo la realidad psicosocial del estudiante, porque no se siente capaz. Entonces yo particularmente, yo desde mi espacio, yo invito a muchos estudiantes y vamos haciendo poco a poco, vamos así soltándole pacientes, actividades, hay que leer mucho, ¿sí? Pero en ese proceso va aprendiendo. Pero como las universidades, lamentablemente las universidades de psicología por ahí creen que porque tienen una cámara de Excel, o sea, entonces ya eso es la panacea. No, el estudiante necesita practicar. La práctica es fundamental, porque la práctica es lo que a usted le va a dar experiencia. Y la experiencia es lo que a usted le va a dar estado de conciencia. Un ejemplo tan sencillo como un futbolista, ¿no? Dice, uy, las cosas que hace Messi. Pero practica todos los días. El cantante que ningún título universitario, usted es cantante. Pero como practica todos los días, o sea, termina siendo una experiencia y crea un estado de conciencia. Entonces eso tenemos que entenderlo, o sea, tenemos que abrir el panorama a nivel de razonamiento psicológico y entender de que no lo estamos haciendo bien. No todo está malo ni todo está perdido, pero hay que cambiar. Entonces necesitamos lugares donde el estudiante haga taller, aprenda haciendo, donde tenga laboratorios clínicos, donde el estudiante pueda expresar esa condición. Vaya a la práctica. Exacto, eso es fundamental y eso es casi cero, porque nunca hay tiempo, porque no se puede, porque yo proyecto o desplazo a mi estudiante. Como yo no estoy como docente preparado, usted tampoco. No. Y tú te pones a analizar, la mayoría de los psicólogos que se gradúan en esta ciudad, hablo del departamento norte de Santander, no están haciendo lo que realmente deberían hacer. Trabajando en un sinnúmero de cosas, menos en lo que fueron a estudiar. Entonces eso es triste. O sea, chévere, un médico está atendiendo pacientes. Buenísimo. ¿Un psicólogo qué debe estar? Pues obviamente la psicología tiene muchas ramas, tiene lo social, tiene lo organizacional, pero de una u otra forma la clínica, querramos o no, es transversal del desarrollo profesional de un psicólogo. Pero no, que si el título dice psicólogo, entonces no dice clínico, entonces no. Oye, no, tenemos que cambiar en cuanto a eso. Cambiar el espectro. Yo no veo que a un cantante que cante súper bien, que tenga un título que le diga cantante. Y canta bien, y lo hace bien. Entonces, hay que cambiar. Definitivamente tenemos como que despertarnos. Doctor, ya saliéndonos de la parte de formación y de profesional, me subyace la siguiente pregunta y es, ¿cuál crees que ha sido tu éxito en tu profesión? Bueno, yo considero, de la manera más humilde, más mansa y más sencilla, quisiera expresar algo que a lo que llamamos éxito, esa es una sola cosa. Tengo años haciendo lo mismo. Todos los días estoy abriendo mi consultorio, generalmente de lunes a viernes. Creo en lo que hago, amo lo que hago. Estudio muchísimo, hay que leer muchísimo. Esta carrera no para nunca. Hay que estar leyendo porque tú con una información en cifra de segundo, tú le dices eso al paciente y eso le hace clic y eso ya hace la diferencia, ¿sí? Entonces, leer mucho, muchísimo, saber leer lo que, ¿sí? Estar a la vanguardia, conocer la realidad psicosocial donde vives, entender que el desorden social, qué tipo de vacíos puede generar a nivel social para que tú estés expectante con qué te va a llegar el paciente y no estar esperando al paciente sin conocer la realidad en la cual te desenvuelves. Ok, doctor. Doctor, ¿cuántas consultas atiendes tú diarias? Bueno, yo
puedo atender entre 5 a 8 consultas diarias. Y me llama profundamente la atención, y decía Facundo Manes, el neurólogo argentino, decía que aunque tú no tengas ninguna evidencia de lo que tú estás haciendo, tú tienes que creer en lo que tú haces. Y él dice que ese es un factor protector para el cerebro. Y yo estoy totalmente convencido de eso. Yo me acuerdo que cuando era estudiante, un psiquiatra en clase me dijo, oye, eso de la consulta, eso no da, eso no sirve. Y yo salí tan frustrado de esa clase, y el tipo termina diciendo, están estudiando es como para que resuelvan sus problemitas ahí personales. Y salí con una frustración tan tenaz de esa clase. Pero después me recompuse, empecé a analizar y dije, ¿cómo que no? Empecé a creer, y eso juega un papel fundamental. Y créemelo, de verdad te lo digo, a mí me hacen faltas manos para atender gente. Yo he sumado con mi secretaria y yo creo que yo he atendido más de 27.000 consultas. No digo personas, consultas. ¿Por qué? Porque un paciente puede venir al mes 4 veces, ¿sí? Incluso a veces hasta 2 veces por semana, bueno, en fin. Doctor, ¿cuáles son los motivos por los cuales la gente más consulta? Bueno, lo que te decía, siempre esa pregunta tiene que ser respondida de la siguiente manera. Lo primero que hay que analizar es la realidad psicosocial en la cual vivimos. En esta realidad psicosocial en la cual vivimos hay demasiado desorden. Y donde hay desorden hay vacío. Entonces eso hace que la gente viva depresiva, viva ansiosa. En ese vacío busquen consumos de alcohol, de drogas, adictarse a cosas como los juegos, ¿sí? A la pornografía, a la masturbación. Entonces los motivos que subyacen de ahí son ansiedad, depresión, fármacos, dependencias, ludopatía. Y si es un esposo con todo eso, pues eso genera problemas maritales, ¿sí? A nivel de infidelidad, ¿sí? A nivel de adulterio, a nivel de engaño. Entonces son generalmente los motivos por los cuales la gente más consulta. A nivel sexual también aparecen otros como difusión eréctil, ¿sí? Eyaculación precoz, inapetencia sexual. Pero generalmente los que más consultan a nivel sexual son las mujeres, los hombres no, porque el machismo, que es un concepto represor, que es un concepto filosófico que se apodera de la mente del hombre, lo vuelve prepotente, autosuficiente, entonces él pierde la capacidad de ser empático con él y entender que es normal que si está manejando mucho estrés, que si tiene algún problema de resentimiento, ya sea con su esposa o con la vida, ¿sí? Eso puede generarle un problema a nivel de difusión. Entonces él siente que si yo soy eyaculador precoz, que si tengo una conducta donde tengo una difusión eréctil, es porque no soy hombre. ¿Y qué tal yo irle a contar a otro hombre que tengo un problema? Entonces eso es absurdo, ¿sí? Y eso tiene la solución más sencilla. Por eso es necesario que busquen, o sea, que consulten para de manera orientativa hacerlo, porque si un profesional de la psicología se va a burlar o va a cuestionar, pues es un mal profesional. Pero uno tiene que entender que esos procesos, digamos, una persona con un alto nivel de estrés, pues es normal que le pase, es lógico. Anormal es que no le pasara. Exacto, doctor, y ahí es donde me subyace la siguiente pregunta. ¿Por qué las personas deberían de consultarte a ti? Bueno, yo considero que deberían de consultarme a mí primero, porque soy un respetuoso del ser humano. Respeto profundamente al ser humano. Jamás cuestiono ningún tipo de conducta o de pensamiento o de sintomatología a nivel patológica que yo identifique. Jamás lo voy a cuestionar. Y segundo, porque yo me he preparado. Tengo años estudiando. Ya te dije todo lo que he estudiado
Y aunado a todo eso, nunca me he quedado con los rótulos de que soy especialista o maestrante, doctorado en tal cosa. No, siempre estoy estudiando. Siempre estoy estudiando. Siempre. Y aunado a todo eso, pues oriento clases y eso te obliga a estar siempre preparándote, porque no hay nada más terrible, yo pienso que todos los hemos tenido, encontrarte con un docente que no lee, que no estudia o te dice lea. Y él te pide que tú le sustentes algo que ni él mismo sabe. Entonces yo tuve eso como docente. Entonces eso yo no lo quiero. Entonces ¿eso qué hace? Pues tú tienes que prepararte. Y todo el mundo tiene el cerebro para prepararse en cuanto a nivel de competencia científica. Pero pues a veces no nos gusta leer y a mí sí me gusta. O sea, lo que yo hago yo lo disfruto. No solamente es que es mi trabajo, que es una carga, no, a mí me gusta mi trabajo. Y lo más importante, que es la pregunta que cabe, si lo consultan es por algo, porque nadie va a venir a pagar una consulta si yo no obtuve resultados. Sí, señor. Y es ahí donde, de cierta forma, me gustaría que nos comentaras dónde te ubicas, en qué lugar resides, dónde atiendes. Ah, ok, muy bien, pero quisiera algo que se me olvidó, que considero que es necesario. Otro de los motivos por los cuales también me consultan mucho es por duelo. O sea, el duelo viene de dolor. La gente no vive bien esas etapas, negación, la etapa de emocionalidad, la etapa de negociación y la etapa de aceptación, y empiezan a deambular por todas esas etapas. Entonces ese es otro motivo por los cuales más también me consultan mucho, teniendo en cuenta que vivimos en una ciudad violenta, donde es fácil perder a seres queridos, y no solamente seres queridos, sino que perder cosas, incluso materiales, a las cuales nos aferramos afectivamente. Sí, bueno, yo estoy ubicado en la avenida 0B, calle 21, raya 113, Barrio Blanco. Sí, mi teléfono es 312-47-96-298. ¿Sí? Estoy aquí hace aproximadamente 4 o 5 años, he estado en muchas otras partes, pero en este es como el lugar donde más hemos durado, y sobre todo porque no es como el solo consultorio, sino que está llena de espacios para brindarle un mejor servicio a las personas. O sea, tenemos el auditorio de capacitaciones, tenemos un lugar donde se hacen terapias con técnicas visuales, tenemos otro espacio donde se hacen terapias de familia, tenemos otro lugar donde se hace terapia de relajación y tenemos otro espacio donde hay un consultorio, ¿sí? Entonces, no solamente estamos dotados a nivel de capacidad, a nivel de competencias científicas, sino también a nivel de infraestructura. Sí, señor. Bueno, doctor, para mí fue un placer hoy estar aquí contigo y que tú abrieras esta parte de tu clínica y poder contar y tener esa grata experiencia tuya y ese bagaje que nos permite a nosotros, que de cierta forma estamos iniciando en este proceso. Muchas gracias. No, a ti también, muchas gracias, y gracias por este espacio, por permitir expresar algo de mí, muy humilde, muy sencillo, nada estrambótico, pero de verdad, muchas gracias.